El Imperio Sarin llevaba 10.000 ciclos controlando regiones enteras de la Vía Láctea. Eran una civilización orgullosa, erudita y cruel, convencida de que los demás seres vivientes existían únicamente para validar la grandeza de sus doctrinas. Guiados por un consejo sagrado que se proclamaba intérprete directo de una voluntad cósmica, dominaban mundos, extinguían culturas y moldeaban civilizaciones como si fueran piezas de un tablero divino. En la cámara del consejo, una sala inmensa de piedra negra y cristales vivos que pulsaban con energía interna, los 13 altos prelados observaban proyecciones tridimensionales de territorios conquistados. Cada punto de luz representaba sistemas bajo su control. Cientos de miles de mundos sometidos. Millones esperando su turno. El imperio había vencido guerras imposibles, derrotado especies más fuertes físicamente y desmantelado inteligencias artificiales que presumían ser eternas. Se consideraban inevitables. Pero esa jornada, algo distinto había perturbado la quietud solemne del consejo. Una transmisión. No era una amenaza directa. No era una declaración de guerra. No era súplica ni rendición. Era testimonio. Un registro proveniente de un planeta de tercer nivel, clasificado como primitivo, culturalmente inestable, tecnológicamente en crecimiento, con historial de conflictos internos y un pasado manchado de autodestrucción. Un mundo al que el imperio apenas había prestado atención, porque, según su doctrina militar, las especies que no dominan su propio hogar no pueden representar peligro real. Ese mundo era la Tierra. Y el mensaje era de un hombre que decía haber vivido 3.457 años. Los Sarin no creían en la coincidencia. Tampoco creían en la exageración sin propósito. Sin embargo, lo que aquella voz humana afirmaba rompía parámetros científicos, religiosos y estratégicos. Repitan el fragmento, ordenó el prelado Marbeck, su voz profunda resonando entre ecos metálicos. La sala se oscureció. El rostro del humano apareció flotando en el aire. No parecía un dios. No parecía un monstruo. No parecía un héroe. Parecía cansado. Un hombre de mirada antigua. Una voz sin arrogancia, pero cargada de una calma aterradora. He visto el nacimiento de imperios que creían durar para siempre, y los vi caer. He visto razas arrogantes creer que controlaban el universo, y vi sus cenizas flotando en el vacío. Caminé mundos que ya no existen. Amé gente que el tiempo devoró. Y ahora estoy aquí. Volví a casa. Y nadie me cree. Pero eso nunca ha detenido a la humanidad antes. Silencio. Ni respiraciones. Ni murmullos. Nada. Los 13 miraron aquel rostro humano que no imploraba. No amenazaba. Simplemente existía. Y esa existencia, por alguna razón, incomodaba. Un fraude, dijo el prelado Sorna, con frialdad científica. Sus datos biológicos no pueden sostener tal longevidad. ADN inestable. Especie limitada. Ciclos biológicos demasiado frágiles. Una anomalía interesante, pero nada más, agregó otro. Muchos estuvieron de acuerdo. El imperio Sarint había visto criaturas longevas. Pero humanos, era absurdo. Los registros de la Tierra confirmaban expectativa de vida corta, evolución caótica, cultura fragmentada. Eran salvajes elegantes, pero nada extraordinario. Y sin embargo, algo inquietaba. Para comprender el desprecio de los Sarint hacia los humanos, era necesario entender su historia. Nacidos bajo cielos eternamente oscuros, en un mundo donde el frío mataba a los débiles y solo los intelectos más agudos sobrevivían, habían construido su civilización sobre la supremacía intelectual, la disciplina militar y una fe sagrada en su destino universal. Su religión enseñaba que el cosmos era un organismo vivo que premiaba a los fuertes y castigaba a los indecisos. La expansión no era ambición. Era obligación espiritual. Conquistaban en nombre de orden. En nombre de destino.
en nombre de supuesta iluminación. En sus textos sagrados existía un concepto. Las razas indómitas deben ser doblegadas antes de que se conviertan en desviaciones peligrosas del equilibrio universal. Humanos, eran justo eso. Una desviación posible. Pero todavía no digna. Creían conocerlos. Tenían registros. Civilización basada en emociones. Impulsiva. Caótica. Destructiva consigo misma. Habían archivado innumerables guerras humanas, autodestrucciones, errores. Catalogaban al Homo sapiens como especie de alto potencial destructivo, pero pobremente organizada para amenazas externas. Perfectos para someter. Fáciles de manipular. Y sin embargo, algo en ese hombre inmortal no encajaba con sus estadísticas. Porque no hablaba como víctima, ni como conquistador. Hablaba como alguien que había sobrevivido al universo. El alto prelado Marbeck observó a sus pares. Si lo que afirma fuera real, significaría que un humano caminó galaxias antes de que nuestra expansión llegara a ellas. Significaría que vio colapsos estelares, guerras interplanetarias, y sobrevivió. ¿Qué civilización puede producir un ser así? O peor, ¿qué civilización puede sobrevivir teniéndolo? Nada prueba que sea verdad, respondieron. Pero nada prueba que no lo sea. La duda. Los Sarint detestaban la duda. No porque fuera peligrosa en sí, sino porque podía destruir imperios más rápido que cualquier arma. Se solicitó investigación. Se analizaron señales. Se rastreó el origen del mensaje. Confirmación, provenía de la Tierra. Confirmación secundaria, el hombre existía físicamente. Confirmación adicional, su identidad era desconocida oficialmente en documentos modernos, pero existían rastros lejanos, referencias antiguas en culturas desaparecidas, nombres que cambiaron con los siglos. Figuras míticas, héroes sin tumba, hombres que nunca murieron. Alguien comenzó a sentir algo cerca del miedo. Y lo ocultó. El imperio jamás actuaba por capricho emocional. Ellos calculaban. El consejo determinó. La tierra debía ser evaluada con mayor profundidad. No invasión todavía. No contacto directo agresivo. Observación. Clasificación. Y si era necesario, corrección. Porque si una raza primitiva albergaba algo que el imperio no comprendía, eso no podía permitirse. Un escuadrón especial fue asignado. Un comandante de renombre, estratega frío, creyente absoluto en la superioridad Sarint. Commander Salred, veterano de 40 campañas exitosas. Su misión era clara. Analizar. Determinar amenaza. Y si el humano inmortal representaba riesgo real, eliminar. Nadie en el Consejo consideró la posibilidad de fracasar. Nadie imaginó que al mirar a la humanidad, el imperio sería el que temblaría. Antes de cerrar la sesión, el prelado más anciano, cuya voz rara vez intervenía, habló. Las especies peligrosas no siempre son las más fuertes. A veces, son las que se rehúsan a rendirse. Miraron la imagen congelada del humano. Su mirada era tranquila. Pero no era paz. Era paciencia. Paciencia de quien ha esperado siglos. Paciencia de quien sabe algo que los demás no. Paciencia de depredador que no necesita apresurarse. Y así, sin saberlo, el imperio Sarint dio el primer paso hacia su propia revelación. Porque estaban a punto de enfrentarse a algo que su doctrina jamás contempló. Humanidad, cuando deja de ser subestimada. El commander Salred no creía en mitos. Creía en datos. Creía en protocolos. Creía en la absoluta inevitabilidad del imperio Sarint sobre cualquier forma de vida lo suficientemente imprudente como para interponerse en su expansión. Su nave insignia, la luz del mandato, emergió del pliegue estelar a las afueras del sistema solar humano. Lo primero que percibieron no fue hostilidad. Fue ruido.
Señales caóticas. Millones de transmisiones simultáneas. Música, discusiones políticas, comedia, dramas, guerras, amor, odio, desesperación, sueños. Un torrente incesante de voces humanas. El puente de mando quedó inundado por tanta vida comprimida en ondas. Desorden absoluto, murmuró uno de los oficiales. No, corrigió Salred. Esto es, intensidad. La tierra giraba serena, azul y blanca, como si no guardara secretos oscuros. Como si no hubiera criado a un hombre que afirmó caminar entre estrellas antes que muchos imperios siquiera nacieran. Salred extendió directivas. Drones encubiertos fueron desplegados. Satélites invisibles comenzaron a rodear el planeta. El imperio ya estaba observando. Y los humanos no lo sabían. Al menos, eso creían. Porque en algún lugar del planeta, un hombre abrió lentamente los ojos, miró el cielo nocturno, y sonrió con tristeza. Ya habían llegado. Había esperado este momento durante más vidas de las que la historia humana podía registrar sin convertirse en mito. Y sabía que el verdadero peligro no era el imperio. Era cómo reaccionaría la humanidad, cuando se diera cuenta de que nunca fue pequeña. En la nave Sarinth, los primeros informes comenzaron a fluir. La evaluación inicial confirmaba lo esperado. Civilización fragmentada. Gobiernos múltiples. Falta de unidad absoluta. Conflictos internos persistentes. Tecnología espacial funcional pero limitada. Armas nucleares, sí, pero rústicas para estándares galácticos. Curiosidad científica alta. Capacidad emocional extrema. En resumen, potenciales. Indisciplinados. Ignorantes de su alcance real. Nada que el imperio no haya enfrentado antes, dijo uno de los comandantes auxiliares. Los científicos Sarinth analizaron registros arqueológicos humanos. Descubrieron guerras antiguas, ciudades desaparecidas, misterios no resueltos. Les fascinó algo, la humanidad había estado al borde de su autodestrucción repetidamente, y no lo hizo. Eso inquietó más que cualquier arma. ¿Por qué? Porque ninguna otra especie documentada había jugado tan cerca del abismo tantas veces, y había regresado más fuerte. Eso no era suerte. Eso era tendencia. Y las tendencias eran peligrosas. Pero la doctrina Sarinth tenía respuesta para todo. Todo lo que puede convertirse en amenaza debe ser corregido antes. Por ahora, solo observarían. O eso se habían prometido. Pero el imperio rara vez era paciente. Uno de los drones Sarinth interceptó una comunicación no pública. Un grupo humano de alto rango militar había detectado anomalías orbitales. Eso no debía ser posible. La tecnología humana no debía poder verlos. Y sin embargo, lo habían hecho. Pero no reaccionaron con pánico. No atacaron. No transmitieron al mundo. Simplemente observaron. Analizaron. Esperaron. No actúan como presas, comentó un oficial Sarinth. Evalúan. Entonces no somos los únicos cazadores aquí. Salred observó la imagen del hombre inmortal, archivado en sus sistemas. Humano no identificado. Sin registro biológico estándar. Sin edad establecida. Nivel de riesgo indeterminado. El comandante no creía en lo imposible. Creía en lo desconocido. Y lo desconocido siempre podía convertirse en fatal. Ordenó el primer movimiento. No guerra. No ataque. Contacto limitado. Una interferencia calculada. Pequeña prueba. Pequeña presión. Querían ver cómo reaccionaba la especie. Querían medir la respuesta humana. Pero los humanos habían pasado miles de años entrenándose en silencio para reaccionar al caos. Y la prueba no salió como el imperio esperaba.
Mientras los drones alteraban discretamente sistemas electrónicos, satélites civiles, pequeñas redes estratégicas, el humano inmortal caminaba por una ciudad que lo había olvidado 1000 veces bajo 1000 nombres diferentes. Para los demás, era solo otro rostro. Para sí mismo, era archivo viviente del universo. Sentía el pulso del mundo. Sentía algo acercándose. Y sentía algo peor. La humanidad aún no estaba lista para comprender la magnitud de lo que enfrentaba, pero no podía darse el lujo de no enfrentarlo. En una plaza silenciosa, miró hacia el cielo nocturno. No vio naves. No necesitaba hacerlo. Las había visto antes. En mundos que desaparecieron. En especies que creyeron ser invencibles. Y en civilizaciones que pensaron que los humanos eran irrelevantes. Cerró los ojos. Y recordó guerras donde los humanos no tenían nada, excepto voluntad. Recordó momentos en que el universo esperaba verlos caer, y ellos decidieron no hacerlo. Sonrió sin alegría. Lo siento, susurró para nadie y para todos. Van a aprender quiénes somos. No por elección. Por necesidad. En la nave Sarinth, los científicos incrementaron el análisis. Comenzaron a estudiar patrones psicológicos humanos. Descubrieron algo inquietante. Los humanos no solo sobrevivían. Aprendían bajo dolor. Se fortalecían bajo presión. Evolucionaban en crisis. Y más aterrador aún, se volvían más peligrosos cuando se los subestimaba. Esta especie no responde a estímulos previsibles, documentó un analista. Entonces la forzaremos hasta romperla, respondió otro. Salret aprobó una operación más profunda. Infiltración emocional. Manipulación informativa. Disturbio social selectivo. Si los humanos eran criaturas caóticas, bastaba empujar un poco para revelar su verdadera naturaleza. Pero al presionarlos, no descubrieron debilidad. Descubrieron algo peor para el imperio. Algunos humanos se unieron. Algunos líderes guardaron silencio estratégico. Algunas mentes comenzaron a sospechar. Y el hombre inmortal dejó de ocultarse. En el Consejo Sagrado del Imperio comenzaron a llegar reportes. Inconsistencias. Resistencias psicológicas. Desobediencia a predicciones estadísticas. Y algo más grave. Evidencia creciente de que el humano inmortal sí podía haber vivido lo suficiente para ver imperios galácticos antes. Había huellas históricas. Mitos coincidentes en culturas que jamás tuvieron contacto. Descripciones similares del mismo hombre en épocas diferentes. Y cada vez que aparecía en los registros antiguos, la civilización que lo encontraba cambiaba para siempre. Algunas sobrevivían. Otras no. Pero ninguna quedaba igual. Entonces no enfrentamos a un individuo, dijo el prelado anciano. Enfrentamos el símbolo viviente de la adaptabilidad humana. Sarinth no creía en símbolos. Creía en amenazas. Y ese hombre era ahora catalogado como prioridad. No sería eliminado todavía. No sin entenderlo. Porque destruir lo incomprendido podía despertar algo peor. Pero la paciencia del imperio se agotaba. Y la humanidad comenzaba a sentir la presencia invisible sobre ellos. Una presencia que no gobernaba. Una presencia que juzgaba. Y los humanos nunca aceptaron bien ser juzgados. Termina el acto con múltiples sombras moviéndose. Aliens observando. Humanos sospechando. El inmortal preparándose. Y una frase que se repetía silenciosamente en el cosmos, como presagio inevitable. Subestimar a la humanidad nunca termina bien. El Imperio Sarinth no era famoso por su paciencia. Era célebre por su precisión y por su arrogancia sagrada. Cuando los experimentos de presión psicológica no quebraron a la humanidad, tomaron la decisión equivocada más lógica para ellos. Incrementar el contacto. Forzar reacción.
Provocar miedo. Una operación clandestina fue activada alrededor del planeta. Interrupciones eléctricas casuales. Alteraciones meteorológicas controladas. Microinterferencias en sistemas de defensa. Pequeños desastres estratégicos, sin revelar aún su autoría, diseñados para llevar a la humanidad al borde de la paranoia global. Creían que verían caos. Creían que verían desesperación. Esperaban ver colapso. En lugar de eso, comenzaron a ver algo más peligroso. Silencio organizado. Movimientos discretos. Cooperación secreta entre potencias que rara vez trabajaban juntas. Protocolos ocultos que jamás habían aparecido en ningún archivo público. La humanidad había aprendido de su propia historia. Habían tenido siglos para entrenarse. Habían sufrido lo suficiente como para entender que el pánico debilita. Y ahora, por primera vez, una fracción importante del planeta decidió no gritar. Decidió pensar. Mientras tanto, el hombre inmortal caminaba hacia su destino. Porque sabía que justo en ese punto, el imperio cometería el error definitivo. Pasar de observación a intervención directa. Y cuando el imperio Sarint intervenía, no retrocedía. Salred recibió autorización oficial. No invasión total. No destrucción. Demostración. Un mensaje divino. Un recordatorio de jerarquía cósmica. Una advertencia. Sus naves salieron de la sombra. Se mostraron por primera vez en sistemas de detección avanzados humanos. No a la vista del mundo entero. Solo lo suficientemente visibles para las mentes correctas. Una flota inmóvil. Una declaración silenciosa de poder. Un mensaje transmitido en frecuencia universal. Humanidad. Están bajo observación del Imperio Sarint. Reconozcan su inferioridad. Acepten supervisión cósmica. Eviten consecuencias. Era elegante. Era frío. Era perfecto. Era una amenaza envuelta en diplomacia imperial. Esperaron miedo. Recibieron algo completamente diferente. Recibieron una respuesta. No fue una respuesta militar. No fue un discurso de un líder mundial. No fue una súplica. Fue una voz. Una sola. Reconocida ya por el imperio. Antigua. Cansada. Y poderosa por lo que representaba. Hablan como quienes creen haber entendido el universo. La transmisión humana atravesó la red Sarint. Pero confunden expansión con sabiduría. Confunden dominio con propósito. Y confunden silencio con sumisión. No hemos sobrevivido a nuestra propia especie para arrodillarnos ante otra. Los sensores registraron algo imposible. La flota entera del imperio dudó. Porque en esa voz no había desafío infantil. No había insolencia. Había experiencia. Había peso. Había memoria. Salred apretó sus manos. Por primera vez, sintió irritación. Por primera vez, sintió algo más cerca del miedo. Y cuando una potencia orgullosa siente miedo, reacciona mal. El imperio decidió actuar. Una nave Sarint descendió en atmósfera terrestre. No para atacar. Para corregir. Para capturar. Su objetivo era el hombre inmortal. Tomarlo. Estudiarlo. Convertirlo en objeto. Porque nada aterra más a un imperio autoritario que algo que no entiende, caminando libre. Pero mientras descendían, algo ocurrió. Las defensas humanas se activaron. No oficialmente. No públicamente. Sistemas militares ocultos. Tecnologías experimentales jamás anunciadas. Investigaciones que el mundo nunca supo que existían. Y un detalle que el imperio no había considerado. Humanidad no siempre muestra todo lo que tiene. Un pulso energético invisible impactó el casco Sarint. No destruyó.
No dañó físicamente. Fue peor. Saboteó su control. Interrumpió su perfección. Les hizo sentir algo que no habían sentido en siglos. Vulnerabilidad. Los registros ARINT marcaron el evento como violación estratégica sin explicación conocida. La nave reculó. No por derrota material. Por alarma psicológica. Los humanos habían respondido. Y no lo habían hecho con desesperación. Lo habían hecho con cálculo. Por fin, los ARINT comenzaron a entender. No era tecnología. No era fuerza. No era alineación política. No era moralidad tradicional. Lo que hacía a la humanidad peligrosa era su capacidad infinita de adaptación bajo presión. Y su voluntad enfermiza de seguir luchando incluso cuando la lógica decía que debían rendirse. No eran la especie más fuerte. No eran la especie más avanzada. Pero eran la especie que nunca aceptaba su lugar asignado. Y eso, en una galaxia acostumbrada al orden jerárquico. Era terror puro. En el consejo, uno de los prelados finalmente lo dijo. Esto no es una especie que pueda ser corregida. Esta es una especie que, si se la empuja, devorará al empujador. Mientras tanto, abajo, en la tierra. El hombre inmortal se reunió finalmente con aquellos que ahora sabían la verdad. Altos mandos. Científicos. Personas que llevaban años preparándose sin saber exactamente para qué. Y les dijo algo que nadie quería escuchar, pero todos necesitaban saber. Ellos no van a detenerse. No entienden otra cosa que no sea dominación. Si cedemos ahora, nunca terminaremos de arrodillarnos. Si resistimos, verán algo que no comprenden. Y eso, para ellos, será peor que cualquier arma. Lo miraron. Y supieron que tenía razón. El universo no estaba preparado para lo que iba a haber. Pero la humanidad, tampoco. Y aún así avanzarían. Porque siempre lo hacen. La inteligencia SARINT ahora tenía evidencia suficiente. Humanidad no era manejable. Humanidad no era contención segura. Humanidad no era accidente histórico. Humanidad era una variable imposible. Una especie que no obedecía modelos. Una especie que convertía tragedias en impulso. Una especie que no aceptaba límites sin intentar romperlos primero. Y el hombre inmortal. Era prueba viviente. Memoria viva. Advertencia encarnada. Si sobrevivió tanto tiempo, no fue por suerte. Fue porque pertenece a una especie que rehúsa extinguirse. El imperio tomó la única decisión que sabía tomar cuando algo lo amenazaba. Escalar. No diplomacia. No contemplación. Acción. Inevitable. Irreversible. Fatal. Naves comenzaron a alinearse. Protocolos de guerra se activaron. El imperio se preparó para demostración definitiva. Su plan era sencillo. Golpe quirúrgico devastador. Humillar. Dominar. Cerrar capítulo. Pero en el corazón silencioso del imperio, algo se quebró. Porque por primera vez, reconocieron una verdad que no querían aceptar. No sabían qué pasaría si despertaban completamente a la humanidad. No sabían si podrían volver a dormirla. Y esa duda, esa pequeña fisura en la certeza imperial, ya era victoria humana. Porque la humanidad ni siquiera había mostrado todo. Ni siquiera había dado su último paso. Y aún así, el imperio ya temblaba. El acto 3 culmina donde el universo contiene la respiración. La guerra aún no ha comenzado del todo. Pero el destino ya cambió. Porque ahora, la humanidad dejó de ser mito. Y empezó a ser amenaza. La confrontación no fue registrada por el universo como una gran batalla con fuegos artificiales cósmicos ni explosiones monumentales visibles desde sistemas lejanos. El choque que definió el destino no fue espectacular,
fue silencioso. Y eso lo hizo más aterrador. El Imperio Sarint había desplegado poder. La humanidad había descargado decisión. Entre ambos, ocurrió algo que ningún sistema estratégico del Imperio pudo anticipar. Los humanos no respondieron como presas, ni como rebeldes irracionales. Respondieron como supervivientes calculadores. La humanidad no lanzó su arsenal más devastador. No liberó destrucción absoluta. No gritó al universo su furia. Hizo algo peor. Demostró que podía vulnerar sistemas Sarint sin destruirlos. Que podía penetrar tecnología que se creía sagrada. Que podía tocar el corazón del imperio y detenerse justo antes de aplastar. Los humanos mostraron que no solo podían luchar. Podían controlar. Podían decidir cuándo acabar. Y eso quebró algo profundo en la psique imperial. Porque el imperio estaba acostumbrado a enemigos que luchan hasta morir. No a una especie que te mira a los ojos y te deja vivir solo para demostrarte que podrían no haberlo hecho. Eso no fue derrota militar. Fue derrota existencial. En ese instante silencioso, mientras protocolos de contención colapsaban y las tripulaciones Sarint sentían como su invulnerabilidad se evaporaba, surgió un pensamiento colectivo. No estamos enfrentando una especie primitiva. Estamos enfrentando algo que el universo jamás debió permitir. El Consejo Sagrado del Imperio fue convocado de emergencia. Las proyecciones mostraban datos imposibles. Sistemas infiltrados. Protocolos de seguridad vulnerados sin daño físico. Inteligencias estratégicas confundidas. Errores que no existían en teoría, ahora registrados en práctica. Por primera vez en milenios, no hubo sermones religiosos ni discursos sobre destino divino. Solo silencio. Un silencio pesado. Un silencio que no juzga. Un silencio que acepta. Uno de los prelados, el más ferviente defensor de la supremacía espiritual Sarint, habló con voz rota. Creímos que nuestro mandato era dominar el cosmos. Ahora comprendo que solo hemos caminado por regiones del universo que jamás nos desafiaron realmente. Creíamos ser inevitables, porque jamás habíamos enfrentado algo que se negara a aceptar leyes ajenas. Otro añadió. La humanidad no viola reglas cósmicas. Lo más inquietante es que no las reconoce como reales. La conclusión no fue votada. No fue debatida. Se impuso como verdad amarga. El imperio no podía controlar a la humanidad sin arriesgar su propia existencia. Y un imperio que arriesga su propia existencia deja de ser imperio. Así nació la orden más absurda de la historia Sarint. Retirada estratégica. Observación a distancia. No interferencia directa. El imperio retrocedió. No por compasión. No por diplomacia. Por supervivencia. En los restos invisibles de la operación, los oficiales Sarint no celebraron nada. No existía victoria. Solo lección. Los soldados que habían jurado lealtad absoluta ahora cargaban con una verdad corrosiva. No eran el depredador máximo del universo. No eran el punto final de la evolución cósmica. No eran inevitables. Había algo peor. Había humanos. Salred, el commander, permaneció en la plataforma de observación de su nave mientras la Tierra se alejaba, azul y tranquila, aparentemente normal, completamente incomprensible. Pude destruirlos, murmuró uno de sus oficiales. Salred negó. No. Pudimos iniciar destrucción. Pero no pudimos garantizar quién quedaría de pie al final. Y ese es el único escenario que el imperio no tolera. Calló unos segundos. Luego añadió algo que ningún registro militar Sarint había escuchado jamás. Nosotros temimos antes que ellos. Eso selló todo. Porque la especie que logra que el depredador tenga miedo primero no es presa. Es sentencia suspendida. En la Tierra, la humanidad no celebró públicamente. No hubo anuncios globales.
No hubo estallido mediático. No hubo revelación abierta. Hubo algo más humano. Cansancio. Miradas silenciosas entre aquellos que entendieron la magnitud. Pesadas respiraciones. Un reconocimiento amargo. Ganaron, pero el universo ya no era mito. Era realidad. El hombre inmortal observó a quienes ahora sabían la verdad. Algunos querían destruir toda información. Otros querían revelarla. Otros querían prepararse para la próxima vez. Él simplemente dijo: no ganamos hoy porque seamos más fuertes. Ganamos porque somos nosotros. Porque cuando el universo exige que elijamos entre rendirnos o evolucionar, elegimos evolucionar, incluso si duele. Especialmente si duele. Le preguntaron quién había sido realmente antes de todo eso. Sonrió. He sido soldado. He sido campesino. He sido esclavo. He sido rey. He sido padre. He sido enemigo. He sido mito. Pero siempre he sido humano. Y eso ha sido suficiente. No hubo aplausos. Solo respeto silencioso. Y miedo. Porque ahora entender la humanidad significaba entender también lo que podían llegar a ser si el universo seguía provocando. El imperio Sarint no cayó. No fue destruido. No fue esclavizado. Pero dejó de ser absoluto. Y eso fue peor que caer. Porque ahora gobernaban sabiendo que existía algo que podía mirarles a los ojos y no inclinarse. Y las civilizaciones sometidas por el imperio comenzaron a escuchar rumores. De una esfera azul. De una especie emocional. De criaturas imperfectas, imposibles de quebrar. Un mito nuevo se propagó. No molestes a la tierra. No despiertes a los humanos. No provoques a lo que no sabe rendirse. Algunos imperios rieron. Algunos se inquietaron. Pero todos escucharon. Porque cuando el depredador empieza a contarle al universo que hay algo peor, el universo presta atención. El hombre inmortal caminó solo al borde de una ciudad iluminada de noche. Miró el cielo. Lo había hecho por milenios. Pero esta vez fue distinto. No era un hombre huyendo del universo. Era un hombre que sabía que el universo, tarde o temprano, volvería. Y cuando lo hiciera, la humanidad no sería sorpresa. Sería advertencia. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió melancolía. Sintió orgullo. Y una certeza tranquila. La humanidad no es la especie más grande del universo. Pero sí es la especie que camina hacia el abismo y sigue avanzando. Y en un cosmos donde todos creen conocer su lugar. Eso los convierte en lo más aterrador que puede existir. El viento sopló. Las luces de la ciudad brillaron. Y el universo, silencioso alrededor, pareció aceptar una nueva verdad. La humanidad no pidió permiso. La humanidad no pidió aprobación. La humanidad simplemente decidió existir. Y ahora, la galaxia tendría que aprender a vivir con eso.